Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión. Actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web www.hoyesviernes.com. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés. José Félix Laforie, presidente de Fedegan, en Sala de Prensa. José Félix Laforie hablará sobre las consecuencias y pérdidas del paro al gremio ganadero, la alianza de Fedegan con Área Andina, la posición de Fedegan sobre la propuesta que buscaba crear una ley de especialidad rural y mucho más. Este sábado, 10 de julio, 5 de la tarde. Sala de Prensa por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés. ¿Qué tal a todos nuestros televidentes de Sala de Prensa? Iniciamos otro programa en especial hoy con la reactivación económica de Colombia con invitados muy especiales. Después de toda la situación que ha venido viviendo este país, no solo por la pandemia, sino también con el tema del paro, que ya completa 46 días, muchos gremios se han visto muy afectados en Colombia. Y uno de ellos tiene que ver con el del ganado, precisamente. Hoy hemos invitado a un hombre con una larga carrera política, un hombre con mucha experiencia, con más de, a los 22 años, fue elegido diputado en el Cesar y en adelante ha sido o ha tenido cargos de gran importancia a nivel nacional, entre otras, vicecontralor de Carlos Sosa Escobar. Y está con nosotros en Sala de Prensa el doctor José Félix Laforie, presidente de Fedegan. Doctor Laforie, atenderlos. Bienvenidos a... Con mucho gusto. Encantado de estar con ustedes. Para todos los santanderianos, un abrazo muy cordial y esperemos que podamos aquí en estos breves minutos mandar un mensaje muy claro de las graves afectaciones que ha tenido el sector ganadero en todo el país. Se ha afectado mucho el gremio ganadero. Yo creería que es uno de los más que ha sufrido consecuencias con el paro, no solamente con el paro, desde la pandemia, ¿no? En la pandemia muchísimo menos, ¿no? Entre otras cosas porque no paramos. Nosotros somos de los pocos sectores económicos que mantuvimos un ritmo de actividad plena. Incluso hace un año largo que arrancó la pandemia, logramos en medio de la pandemia y sobre todo con las dificultades propias de escenarios inéditos, hacer la vacunación del primer ciclo del año 20. No fue fácil, porque si usted recordará, el gobierno tomó la determinación que buena parte de los mandatarios territoriales tuvieran bajo su control la movilidad en muchas zonas del país. Y eso implicó un gran esfuerzo con la policía, con el ejército, con las autoridades, para permitir que los vacunadores nuestros, que tienen que desplazarse, óigame bien este dato, de los 1.122 municipios que tiene Colombia, son ganado y tenemos que en 1.105, es decir, a duras penas en 17 municipios que por lo general corresponden a zonas selváticas. Colombia no tiene ganado y en consecuencia no vacuna contra la fiebre aftosa. Pero le decía, sí, nosotros logramos acometer el propósito del año pasado en el mes de mayo. Estamos en el primer ciclo ahora, en el 21 del año 21. Y durante el año no tuvimos problemas, pero sí tuvimos graves problemas, graves daños durante lo que ha sido este mes y medio de bloqueos y de acciones terroristas y vandálicas de sectores de la izquierda radical. Generaron en el país situaciones a la situación de desesperanza de muchos sectores de la sociedad colombiana. Doctor Laforie, ¿en cuánto se cuantifican las pérdidas en estos 46 días de paro? Mira, ya la tenemos evaluada en 612.000 millones de pesos. Incluso le voy a mandar, digámoslo, una aproximación para que usted pueda después montarla en el máster, de tal manera que usted pueda mostrar casi que departamento a departamento cómo han sido las pérdidas. Y no es fácil, no es difícil de imaginársela.
Nosotros trabajamos en las zonas rurales, en algunos casos en zonas muy apartadas, para poder llevar la leche diaria, porque si no se da, a los centros de transformación, implica usar la red de conectividad para el transporte que tiene el país. Grandes y al mismo tiempo difíciles desafíos no superados durante este mes y medio. Que ha sido, indudablemente para los colombianos y para el gremio ganadero, no solamente en proporción económica, sino también, usted acaba de tocar, el tema de la leche. ¿Qué está o cómo están o qué han podido hacer los ganaderos que viven de la leche? Las personas que han tenido que botarla, que han tenido que perder cualquier cantidad de dinero. Ojo, no solamente con la pérdida del dinero, o con la leche, perdón, sino también con las consecuencias que traen ordeñar el ganado, porque si no lo hacen, estas vacas sufrirán de mastitis y la mastitis traerá consecuencias para estos ganaderos. Esto ha sido un tema bastante difícil para ustedes, ¿no? Se nota, Fernando, que eres ganadero, porque la gente cree que simplemente la leche, botando esos. No. Y no es verdad. Además, tú puedes hacer eso un par de días, pero no puedes regalar la leche todos los días, no puedes hacer queso todos los días. Puedes, bueno, probablemente sí, pero eso implica unos costos no recuperables cuando la botas. En consecuencia, las vacas sufren, claro, la mastitis, hay que ordeñarlas obligatoriamente y eso implica un costo que no tiene, por supuesto, un ingreso que eventualmente permita compensar los esfuerzos que hace el ganadero. Y además son 320.000, mire, la gente no tiene claro cómo es la ganadería colombiana. La ganadería colombiana somos casi 700.000 ganaderos, de los cuales, óigame el dato, porque no es un dato, digamos, lo que salió de una encuesta, no. Nosotros vamos a todas las fincas. Cuando digo a todas las fincas es que no existe una sola finca en Colombia donde no vaya, tanto en mayo como en noviembre, los vacunadores de Fedegan con una estructura muy bien armada. 610.300 tienen en promedio 19 animales. ¿Qué implica ello? Que la ganadería es de muy pobres y pobres ganaderos. Es decir, son campesinos realmente que viven, si se quiere, del pequeño flujo de ingresos que implica ordeñar una vaca. 2 vaquitas, 5 vaquitas, 14, 28. Y cuando usted mira, por ejemplo, el promedio en trópico bajo, que por supuesto es un promedio extremadamente bajo. Usted está hablando que una vaca promedio trópico bajo puede estar en 4 o 5 litros. Si tuviera 10, está que serían 50 litros. Y si le pagaran bien, al mejor, es decir, a 1.000 pesos, serían 50.000 pesos diarios. A duras penas alcanza al jornal y un poquito más. Cuando está en trópico alto, pues obviamente son vacas que eventualmente pueden dar un poco más de litros de leche, pero tienes que pagar mano de obra. Entonces, es realmente volver más pobre a los pobres y generar una dinámica de miseria muy complejas en el sector rural colombiano. Y también en el sistema del empleo, porque también los grandes ganaderos emplean a muchas personas que están al frente de todas estas ganaderías productoras de leche y que también están perdiéndose y viéndose muy perjudicadas. No cabe la menor duda. Esos quizás son los que tienen el impacto más alto, pero si se quiere son personas que pueden defenderse mejor. Dejan mamarse el ternero, hacen cositas de esas que eventualmente ayuda a que no se afecte el hato. Pero el pobre, el de las 10 vaquitas, no tiene alternativa. O ordeña y vende su leche, o los niñitos no tienen con qué comer para poder comprar el arroz, el aceite, no sé, los huevos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un problema de pobreza acumulada, por eso estamos llegando a unos niveles infames de pobreza en Colombia. El 42 de casi 50 millones de seres, lo cual implica que estamos por encima de 22, 23 millones de colombianos que viven
en pobreza o en extrema pobreza. Doctor José Félix, el paro y una de sus consecuencias era archivar la reforma tributaria, que entre otras cosas, ¿no?, a gran parte de los alimentos le iban a colocar el IVA. Sí. Se habían excluido sin algunas carnes, pero no todas. ¿En Sí. qué posición estaban ustedes como gremio con la reforma? En la misma que tuvimos todos los gremios, es decir, pensar que poner el IVA a la carne o a la leche no tiene ningún impacto es pensar con el deseo. Además, porque cuando usted tiene un bien, en el caso de la carne, que es un bien que es de los que más cuestan en la canasta básica de alimentos, y usted le pone un 20% más de costo, usted está sacando el consumo a sectores de clase media, media y media baja, que evidentemente no tendrían cómo atender las necesidades para poder comprar un trozo de carne. Con la leche pasa más o menos lo mismo, y me parece que es un desacierto, o fue un desacierto, cuyo costo yo creo que el país hoy en día ya lo tiene cuantificado, en desórdenes, en pérdida, etcétera, etcétera. 102 billones de pesos vamos perdiendo hasta el momento. Sí, una locura, ¿no? Un país pobre como el nuestro, un país que tiene que hacer grandes esfuerzos por sacar más gente de la pobreza, lo que hizo fue en la pobreza, es decir, España, que ya de por sí tuvo un altísimo impacto, sumado a las torpezas de un terrorismo vandálico propiciado por FECODE, propiciado por los sindicatos, que además son los que incorporan o afilian al menor número de colombianos que están en la fuerza laboral. Me parece que este es un crimen y yo aspiro a que la justicia tome cartas en el asunto, porque las demandas, tanto civiles como penales, contra el comité de paro, contra los presidentes de las centrales sindicales y contra ciertos actores políticos, como el caso de Bolívar y Perú, pues están a la orden del día. Yo aspiro a que la justicia actúe, realmente tome decisiones de fondo, porque fueron mucha gente que murieron, mucha gente que se vio afectada en sus derechos mínimos de locomoción y de vida, ¿no? Mire, cada quien, yo acabo de escribir un artículo que no sé si ustedes lo tendrán, que lo titulé Paro Homicida. Uno no siente, a uno no le duele muchas veces, uno no tiene la capacidad de asimilar cuánto cuesta o cuánto duele cuando tú miras una cifra, 550 muertos diarios. Pero cuando uno de esos es uno de los tuyos, y a mí me acaba de pasar la semana pasada, un conductor, una persona que llevaba más de 20 años con la familia, que ha sido, digamos, la persona que durante tanto tiempo estuvo con mis hijos, pues lo internamos en la Chayo en urgencia, no había UCI, terminó en una clínica en Soacha cardiovascular de primer nivel, murió. La tragedia familiar, que sin ser un familiar directo, bueno, ha tenido digamos, un impacto muy alto, pero la tragedia de esa familia, de su madre, es incuantificable. Más de 550 tragedias de esa naturaleza y llevamos años viviendo esa tragedia. Usted podrá mirar en Bucaramanga, en Santander. Es decir, la tragedia de decir quién muere y quién no muere para un médico tiene que ser terrible. Y así lo estamos viendo día tras día. Y estos tipos insensibles, que paro y paro y paro, me parece que eso tendrá que tener primero un castigo aquí internamente y algún día de arriba, ¿no? Los comités de ganaderos de Casanare, Boyacá, Cundinamarca y Santander, donde llega nuestra señal también, donde estamos nosotros con nuestros periódicos, han venido manifestando no solamente su preocupación por las pérdidas, sino de pronto también qué les viene ahora, qué va a pasar después de esto. ¿Desde qué frente Fedegan está dispuesto a apoyar a esos ganaderos o a esos comités? En muchos escenarios. Por ejemplo, he venido sosteniendo con el ministro más de una reunión. Y a mí me parece que aquí lo que hay que hacer es
empezar a generar en esos sectores, a través de los comités, de las asociaciones de ganaderos, más de 1000 que están afiliadas a FEDEGAN, necesariamente proyectos que empiezan en buenas prácticas y terminan con algún tipo de inversión de tanques fríos que ayuden a minorar, a disminuir el impacto económico que han sufrido durante todo estos tiempos. Por favor, con todo orgullo, nos dedicamos a partir del momento en que el gobierno nos entregó nuevamente la vacunación. Usted recordará que como consecuencia de las dificultades que tuvimos con el gobierno de Santos, un ministro corrupto como el señor Iragorri, que se despachó más de 4 billones de pesos a dedo, y por eso marcha la gente, ¿no? Pero no he visto en los carteles de la izquierda que este señor esté señalado como un despilfarrador y depredador de los recursos públicos. Nos quitó la vacunación y perdimos el estatus. Este gobierno nos restableció el Fondo Nacional del Ganado y nos restableció la vacunación. Gracias a ello recuperamos mercado. El año pasado exportamos más de 264 millones de dólares. En abril de este año, óigase bien, de este año, ya íbamos por 142 millones de dólares. Es decir, en 4 meses ya estábamos casi que un poco menos de la mitad de lo que se exportó el año pasado. Este año vamos a exportar 400 millones de dólares. Por consiguiente, el precio del ganado para todos los ganaderos mejoró. Y eso implica que los terneros tienen mejor costo, eso implica que el ganadero tiene una fuente de ingresos superior con el cual podrá pasar de este bache tan crítico que ha tenido el país. Estamos hablando con el doctor José Félix Laforet, presidente de FEDEGAN, en sala de prensa. Ya regresa Sala de Prensa. Sala de Prensa, siempre en la actualidad de los hechos nacionales e internacionales. Presentamos a todos nuestros seguidores los sucesos más relevantes, acompañados de personajes de Colombia y América Latina. Protagonistas que contextualizan en cada entrevista los hechos más relevantes con profesionalismo y experiencia, haciendo que su opinión crezca, que sea más veraz y edificante. Continuemos informándonos todos los sábados a las 5 de la tarde para conocer con contenido de excelencia y alta calidad las realidades y hechos que son noticia en nuestro país y el mundo. Sala de Prensa, la voz con credibilidad. Vaquero, luzca bien. En Da Vinci Alta Costura te viste como un verdadero hombre de a caballo. Da Vinci Alta Costura. Diseño, corte y confección de uniformes, dotaciones. La verdadera camisa vaquera se la confeccionamos en Da Vinci, calle 10, número 24113. Teléfono 320-486-1637. Da Vinci Alta Costura. Una nueva propuesta de hamburguesas. Entra golpeando duro a la ciudad bonita. Somos la Revancha Burger. ¿Podrá resistir a nuestros golpes? Jab Burger, Hook Burger, Clinch Burger, Knockout Burger, Revancha Style y nuestros deliciosos perros. Déjanos deleitarte con un golpe de sabor. Somos la Revancha Burger. Solo domicilios al 305-359-8916. Regresamos con Sala de Prensa. Bien, regresamos a sala de prensa y doctor José Félix, hablemos de reactivación, porque pues ya lamentablemente lo que pasó, este paro, las consecuencias, la pandemia y etcétera, etcétera. Hablamos de reactivación, pongámosle optimismo al tema. La reactivación económica desde el gremio ganadero, estamos preparados para porque no es fácil de componer después de un paro que ha afectado tanto al gremio. ¿Desde qué ópticas se está planteando toda esta reactivación? Pues mire, el gremio ganadero es un gremio que le ha tocado bailar, como decimos popularmente, con la fea a lo largo de la vida, ¿no? Inseguridad, bajos precios, problemas sanitarios, gobiernos desentendidos con la suerte de 3 millones de colombianos que viven de la ganadería,
Cuando tú tienes 700.000 ganaderos, ponle por familia 3 o 4, ahí tienes 3 millones de colombianos, de manera directa. Es decir, que viven de eso. Y sin embargo, somos un sector que ha tenido una inmensa resiliencia para poder afrontar todos los retos. Y este nos coge incluso en una posición de buenos precios del ganado. Eso ayuda mucho. ¿Qué necesitamos? Y ya se lo he dicho al gobierno. Necesitamos llevarle proyectos productivos, sobre todo a los más pobres. Porque, repito, el ganadero grande, el ganadero de tamaño medio, sabe defenderse. Mire, yo soy un ganadero. Yo me sé defender. Yo no necesito el Estado, salvo para que el Estado cumpla con los bienes públicos, carreteras, en fin, seguridad, que son temas que evidentemente no tiene uno por qué propiciarlo. Pero uno sabe defenderse. Pero el pequeño, el de 10 vaquitas, el de 18 animalitos en las breñas de la cordillera oriental o en esas sabanas inmensas del Casanare, esa gente necesita el apoyo del gobierno. Pero curiosamente, una parte importante de los recursos públicos se van para las ciudades. Y lo que ha hecho en los últimos 40 años es expulsar gente del campo. Nos quedamos con los más viejos. No tenemos hoy en día instrumentos para dejar a la gente joven en el campo. Mire, vamos a sacar un programa con la Universidad de Área Andina para poder formar técnicos, tecnólogos y profesionales de campo, de zootecnia, con énfasis en ganadería sostenible, pero tratando de que esa gente aprenda en el lugar donde vive, que no se tenga que desplazar, necesariamente tendrá que tener conectividad con Internet y para que pueda hacer las prácticas en su entorno productivo y se quede allá, para evitar las migraciones campo-ciudad. Pero como le decía, la plata va por lo general al sector urbano. ¿Cuándo vamos a tener inversión rural? Pero ¿cuándo vamos a tener inversión rural para que gente como Iragorri, que se despachó más de 4.134.000 millones de pesos a dedo, es decir, con sus amigotes, haciendo de eso realmente una piñata de oportunidades para la corrupción, no vuelva otra vez a suceder? Ahí está el gran reto y me parece que hay que hacer mucha cosa en ese frente. Dos cosas importantes. Primero, un tema de reactivación y tiene mucho que ver en lo que estamos hablando. Lo he oído hablar mucho del tema de seguridad, pero también de vías. ¿Qué apoyo han recibido los ganaderos de Colombia desde esta óptica en este gobierno? Pues mire, nosotros somos los que usamos más de 140.000 kilómetros de carretera de vías terciarias. Ajá. El Estado colombiano tomó una decisión que a mí me parece que no ha funcionado. Acabó con lo que anteriormente era caminos vecinales y dejó ese tipo de vías para que fuera parte de las responsabilidades de los gobiernos territoriales. La respuesta ha sido menor. Y cuando el gobierno apropia recursos a través del Ministerio de Transporte y los da a manejar a los alcaldes, debo decirlo con mucho dolor, generalmente terminan artistas que no hacen las obras y una parte muy importante de esos recursos terminan en bolsillos privados, es decir, alimentando la corrupción. Ahora, por fortuna, se tomó una decisión que a mí me parece importante. Pliegos tipo. Eso ha permitido que haya muchísimo más proponentes cuando un alcalde cualquiera, de Florida Blanca, de Paz de Aripor en Casanare, en Arauca, de Arauca, tenga que sacar una licitación, al menos va a tener un nivel de competencia mayor. Supone uno que la capacidad que tendrá ese alcalde para manejar las cosas a su antojo es menor. Pero necesitamos mucho dinero, que son más de 147.000 kilómetros de vías terciarias, de los cuales 70-80% están en muy malas condiciones. Y en el tema de seguridad, que también es muy importante, usted nombra sectores donde está Paz de Ariporo, por ejemplo,
También hablamos de sectores en Santander donde hay ganaderos importantes y donde también han habido quejas por temas de seguridad porque últimamente se ha venido recrudeciendo este tema en estos sectores. ¿Qué apoyo han recibido ustedes de las Fuerzas Armadas por este Hombre, tema? yo he tenido unas muy buenas relaciones con las Fuerzas Armadas, tanto con el comandante, el general Navarro, los ministros, y especialmente estamos tratando de trabajar con DICAR, que es Policía de Carabineros. He tenido desde el primer momento de este gobierno una propuesta, que es así como hay cámaras a controlar la criminalidad, también el gobierno tiene que hacer un esfuerzo de poner cámaras para poder vigilar en tiempo real por donde la criminalidad hace de las suyas. Eso limitaría no solo crímenes que para el Estado colombiano nosotros son fundamentales, por ejemplo, la vigilancia. Si uno tiene una cámara en cualquiera de los recorridos, tenga usted por seguro que uno puede identificar los vehículos en los cuales se termina de perpetrar el crimen de la vigilancia. Y ojo al dato que le voy a dar, Fernando. Este gobierno logró sancionar una ley que Santos no la sancionó por inconveniente, que es que cuando cogen a un avijeo con ganado robado, los bienes que sirvieron para la comisión de ese delito, una finca, un camión, cualquier bien, automáticamente pasa a un fiscal el bien, el camión, la finca, para un proceso de extinción de dominio. Ese es un tema que aún los fiscales de conocimiento no han tenido en cuenta. Lo he hablado con el fiscal general. Y ahora que salgamos de estos entuertos, seguirá exigiendo que apliquen la ley. Mire que el fiscal general salió en días pasados diciendo que aquellos camiones que eventualmente estuvieran mal parqueados lo iba a decomisar con fines de extinción. Y yo le dije al fiscal ese día, fiscal, es que tiene herramientas. Cuando usted coge un ganado robado y el ganado está en un camión, ese camión que sirvió para la comisión de ese delito, perfectamente sigue un proceso de extinción de dominio, justamente por haber servido de instrumento para robar el ganado. Entonces yo creo que hay una tarea pendiente con las autoridades, pero debo reconocer que con la fuerza pública estamos trabajando bien, son atentos, mucho más con la policía, con las fuerzas, con el ejército, trabajamos con el general Navarro, es un interlocutor válido y activo en este tema. ¿En qué va la alianza que ustedes lanzaron, donde lanzaron programas de ganadería sostenible en mayo de este año con el tema de área andina? Estamos tratando de ver ahora en mayo arrancar los en zootecnia con énfasis en ganadería sostenible. Y creo que eso va bien. Pero además le tengo una chispa esta semana o la próxima semana. El gobierno dictará una resolución mediante la cual se expedirá el sello de confianza de ganadería sostenible, justamente para que Colombia tenga un sello internacionalmente reconocido de aquellos, digamos, los productos transformados del sector ganadero que van a los mercados internacionales, diciendo que no solamente son inocuos, que cumplen una serie de requisitos en materia de formalidad, sino que al mismo tiempo han sido producidos de manera sostenible, es decir, disminuyendo el impacto en materia de calentamiento global. Creo que eso va a ser agregar valor de manera muy importante a productos que ya están en los mercados internacionales para que tengan un plus en el precio y por consiguiente los ganaderos puedan tener un mejor ingreso cuando se trate de productos de exportación. Y que Colombia exporta, porque usted, Fedegan, el gremio ganadero, está exportando al Medio Oriente, creo, ¿no? No, ya le dije la cifra. Es decir, el año pasado exportamos $268 millones
Este año, en el primer cuatrimestre, es decir, a abril 30, exportamos 142 millones. Este año vamos a pasar los 400 millones de dólares en carne y eso ya nos pone en el radar a nivel del mundo en las exportaciones de productos transformados. Finalmente, doctor Laforet, Fedegan en abril se opuso a la creación de la ley que buscaba crear la especialidad judicial rural. ¿Ustedes se pusieron en qué va este tema? Bueno, esta es una semana crítica. Todo el mundo sabe que María Fernanda Cabal es mi mujer. Ella presentó ponencia negativa en la Comisión Primera del Senado hace 15 o 20 días. Esta semana eventualmente tendría que hacer tránsito por la plenaria del Senado. Y el mensaje de los ganaderos es muy sencillo. Los que están en el área de acción a donde usted llega con este programa, contacten a los senadores. Si esa ley estatutaria pasa, el sector ganadero verá disminuida, mermada la propiedad privada. Es justamente una ley estatutaria que desarrolla el primer punto del Acuerdo de La Habana, con el que pretenden desbaratar. Si estás en Santander, acude a los senadores de Santander, o en Casanare, o en Arauca, o en el Meta, o en Norte, que de pronto también llegan. No pierdan tiempo. Es el momento de contactar a su senador y decirle que ojo con ese proyecto de ley, porque eso terminará generando no solo riesgo de materia de la propiedad privada, sino que por otro lado genera una cantidad de conflictos hoy no existentes en el sector rural. La izquierda está en los sectores de centro y de centro derecha, tienen que evitar ese gran perjuicio a un país. Sobre este tema usted le escribió al presidente Duque una comunicación. ¿Qué le respondió al presidente? No respondió nada, pero entiendo que ha dado las instrucciones correspondientes al ministro de Justicia, al ministro Wilson Ruiz y al ministro del Interior. Espero que ellos cumplan su tarea esta semana en el Congreso. Doctor Laforet, para despedirlo, ¿habrá campaña presidencial en su familia? Cuénteme la chiva. No, esa chiva sí no es mía. Esa chiva, usted tiene un día invitar a María Fernanda Cabal. Hoy es viernes y ahí ella le contará lo que ella considere. Y a todos los televidentes. Aquí ha estado con nosotros varias veces la doctora María Fernanda, muy querida ella. Vamos a que nos cuente la chiva, porque se rumora por ahí que la cosa puede ir por muy posiblemente campaña. Fíjese lo que es una mujer con pantalones bien puestos. Sí, señor. Mire lo que me corresponde en la casa, sí, señora. Yo soy un hombre obediente y bien mandado. Doctor José Félix, usted muy amable. Gracias por estar en sala de prensa. Hasta luego, que estén bien. Buena tarde, buen día a todos. Gracias. Es el doctor José Félix Laforet, presidente de Fedegan, en sala de prensa. José Félix Laforie, presidente de Fedegan, en sala de prensa. José Félix Laforie hablará sobre las consecuencias y pérdidas del paro al gremio ganadero, la alianza de Fedegan con Área Andina, la posición de Fedegan sobre la propuesta que buscaba crear una ley de especialidad rural y mucho más. Este sábado, 10 de julio, 5 de la tarde, sala de prensa por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Sala de prensa con Oscar Fernando Cortés.